Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La palabra del Señor nos enseña que Cristo murió en la cruz. La cruz de Cristo significa el perdón de nuestros pecados, pero dice que Él resucitó para darnos vida, para que nosotros pudiéramos recibir una vida y que nuestra fe no sea en vano. Imagínese que usted llega al final de sus días y usted muere, y cuando usted muere usted se da cuenta que usted vivió creyendo en algo que era vano. Usted creyó que Dios estaba en algo donde nunca estuvo. Eso le pasó a diferentes hombres de Dios en la Biblia, que dicen ellos no se habían enterado que Dios no estaba ahí, nunca lo supieron y vivieron creyendo de una manera vana, no de una manera correcta. Y entonces el apóstol Pablo habla con ellos y les dice: si ustedes creen que Cristo murió, pero no creen que Cristo resucitó, en vano es su fe. Porque dice aquí, mire, nosotros tenemos que saber que aún hubieron hombres, hubieron personas que pudieron ver a ese Cristo resucitado. Algunos dice ya murieron y otros siguen todavía entre nosotros. Que Él murió, pero también ¿qué? Resucitó. No solo tenemos salvación, también tenemos vida eterna. Me motivan sus amenes. No solo eres salvo de tus pecados, sino que tienes vida eterna. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón. En el verso 3 y en el verso 4 se dice que lo que pasó con Cristo fue conforme a lo que estaba escrito en la ley. Escúcheme bien, hay cerca de 300 profecías que tenía que cumplir el Mesías, y todas las han buscado una tras otra. Todas las profecías las pueden encontrar en la vida de Cristo, aún en su muerte, en su resurrección y después de todo eso en su segunda venida. No hay manera ni hay forma de que una persona pudiera nacer en la ciudad donde se profetizó que iba a nacer y después de su nacimiento, una tras otra, todas las profecías comenzar a cumplirse en la vida de Él. No hay duda de que Jesús es el Hijo de Dios. No hay duda de que Cristo es el Mesías. No hay duda de que Él es nuestro Salvador. No hay duda con solo el hecho de ver la demostración de que Él murió y resucitó. No nos tendría que dar duda. Nuestra fe tendría que ser fuerte, tendría que ser firme y nadie nos tendría que mover de creer que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es la piedra angular de toda la doctrina cristiana. Si Cristo no resucitó, todo lo demás se viene abajo. Todo lo demás es vano y es falso. Primera de Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo si Cristo no hubiera resucitado. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí? Jugando a los cristianos. ¿Sabe qué es esto? Es un club social. Pero como Cristo resucitó, esta es la iglesia de Cristo. ¿Sí dice amén conmigo? La importancia de la resurrección de Cristo nosotros la vemos en el libro de Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro, hablando con todas las personas que están en este lugar, les dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, mire, que murió
fue sepultado y su sepulcro está con nosotros. El mismo apóstol Pedro le dice, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de David? Sí. ¿Se acuerdan que murió? Sí. ¿Han ido a la tumba de David? Sí. Ahí sigue David, ahí están sus huesos. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David, siendo un rey, en un momento el Señor le quita, le abre el velo, le muestra la revelación y David comienza a profetizar de que de él va a salir un hijo, va a salir una descendencia y que ese hijo se va a sentar en su trono y va a ser rey por siempre. Y dice que el Señor le permitió ver a David que ese hijo iba a morir y que también iba a resucitar. Y usted lo puede encontrar en diferentes salmos, a David profetizando en sus canciones de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, diga conmigo, a este Jesús, pero dígalo con fe, diga, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos los que estaban ahí, mire, todos nosotros somos testigos. Hoy nosotros predicamos y hablamos de algo que hemos leído y de las pruebas que vemos que han quedado, pero a ellos nadie les predicó, nadie les dijo, nadie les mostró pruebas. Ellos vieron a Jesús. Diferentes ocasiones ellos estaban reunidos, orando, comiendo, y de repente, mire, atravesaba la pared y se aparecía Cristo en medio de ellos. Y en ocasiones decían, es un fantasma, pero poco a poco se fueron dando cuenta que eso no era ni un fantasma. Fueron recordando todo lo que decía la ley de ese Cristo y fueron convenciéndose más que Él era el Hijo de Dios. La gente tenía fe en Cristo cuando Cristo estaba vivo por todos los milagros que hacía. Si tú tienes un hijo enfermo y Jesús te lo sana, automáticamente vas a empezar a tener fe en Él. El día viernes estuvimos en la ciudad de Chilpancingo y un hermano les estaba contando parte de su testimonio a los jóvenes que fuimos al congreso. Que fuimos, dice el otro, ¿verdad? A los jóvenes que fueron, y yo los acompañé, pues. Entonces fuimos al congreso y él estaba contando su testimonio. Él vive en Chilpancingo y dice que él en su desesperación alguien le habló de la sanidad que hace la Virgen de Juquila y se vino hasta allá. Hizo todo lo que le dijeron y desde la entrada se fue de rodillas, hizo todo, llevó su ofrenda, la presentó, todo. Y que cuando venían de regreso, aproximadamente por Markelia o algo así, su hijo empieza a dejar de respirar. Y que él ahí le dijo a su esposa, ¿qué hicimos mal? Todo lo que nos dijeron ya lo hicimos. ¿Por qué no está el milagro? ¿Qué hicimos mal? Empezó a preguntarle. Y bueno, pues para resumirle, ¿verdad?, la historia, su hijo falleció. Su cuerpo, yo no recuerdo bien, ¿verdad?, si alguno de los jóvenes recuerda eso, si él dijo que su hijo tenía 5 años o un poquito más. Y su cuerpo de un tumor que le quitaron, pues se empezó a llenar más de tumores. Y le encontraron 4 tumores y murió de una manera muy dolorosa, muy fea, muy mal. Entonces él dice, en medio de mi dolor, mi fe se fortaleció y encontré a Jesús y empezó a compartirnos ahí varias cosas. Y los discípulos de Cristo, cuando veían a Cristo vivo, lo vieron hacer muchísimos milagros. Lo vieron sanar, levantar personas postradas por enfermedades, hasta personas por muerte. Pero ¿saben qué? Cuando ven que Cristo muere, empiezan a dudar, empiezan a huir, empieza a flaquear la fe de ellos. Porque ellos pensaban que no había manera y no había forma de matar a Jesús. No había manera, no había forma. Entonces la persona piensa que la vida y la resurrección no tiene que pasar por muerte, y sí debe de pasar por ahí. De manera espiritual y simbólica, hay muchas cosas en tu vida que necesitan morir. Necesitas morir en tu carácter.
Y por eso Dios te trata de una manera dura, fuerte, de tal manera que mire, caemos humillados delante de Dios. Caes humillado, caes postrado, y ahí ya no hay carácter. Ahí ya no hay, ahí hay humildad. Necesitabas pasar por eso. Lo maravilloso del Señor es que todo aquel que recibió sanidad, Lázaro fue llamado de la muerte, pero al tiempo volvió a morir. Jesús fue a la muerte, pero nunca volvió a morir. Y entonces esto es lo que los llenó a ellos de fe y de esperanza, a creer que aunque el milagro se acabe, la resurrección es eterna. Y el apóstol Pablo dice: un día nosotros estaremos con Él. Los que hayan muerto en Cristo serán llamados de la muerte, y la segunda muerte ya no tendrá efecto ni poder en ellos. El que está vivo será arrebatado y en las nubes se encontrará con su Señor, y la muerte no tendrá poder sobre ellos. Ahorita usted puede tener una enfermedad y Dios le va a hacer un milagro y lo va a sanar. El milagro tarde o temprano se va a acabar, pero la resurrección es eterna. Si dice amén conmigo. Nosotros tenemos que creer, como dice el apóstol Pedro, que Jesús es el Cristo resucitado. En el primer sermón que nosotros vemos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, como le decía hace un momento, vemos a Pedro hablar de la doctrina de la resurrección. Es importante que nosotros la podamos tener clara en nuestra vida, porque es la principal de todos los puntos de doctrina. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Cristo, porque algunos le van a decir que fue algo místico, que fue algo que se imaginaron los discípulos, que era tanto su deseo, su dolor, que era tan fuerte el haber visto a Cristo morir y que querían verlo y que todos se lo empezaron a imaginar y a verlo por todos lados. La gente le va a decir que la resurrección de Cristo fue en espíritu. No, la resurrección de Cristo fue física. Hubieron hombres como el apóstol Tomás que dijeron: yo no creo que Cristo haya resucitado, yo lo vi morir. Yo vi cómo molieron su cuerpo, cómo no quedó parte de ese cuerpo, que no fue azotado, que no fue golpeado. Yo lo vi. Y él mismo pone una condición y dice: voy a creer si logro meter mi mano en el costado que él tiene. Y eso yo se lo he enseñado a usted. Yo lo creo y le enseño así. Jesús no era el único crucificado. Ese era una práctica que hacían los romanos para castigar a los peores delincuentes de ese tiempo. Jesús no era el único crucificado. Entonces, si alguien decía: Cristo resucitó, vamos a ver la marca, sus heridas, pues trae perforados las manos y los pies. Este bien pudo haber sido otro ladrón, otro delincuente que crucificaron ahí. Pero la Biblia dice, una de las profecías era que ninguno de los huesos del cordero podía ser roto. No podía. Porque si así hubiera sucedido, cuando Cristo se hubiera ido a presentar delante del Padre como ofrenda de sacrificio, no podía ser aceptada esa ofrenda, porque ya tenía defecto el cordero. Y entonces la práctica de ellos, de los romanos, para poder saber que una persona, ¿verdad?, había muerto, o para aligerar su agonía, era con un madero muy duro romperles las rodillas. Se las rompían. Pero con Cristo no lo hicieron. Le perforaron su costado, cosa que no se hacía. Hay muchos que tienen marcas en las manos y en los pies, pero el único que tiene una marca en un costado y que está profetizado en el libro de los Salmos es Jesús. Por eso Tomás no dice: cuando meta el dedo en los hoyos que hay en sus manos o en sus pies. Él dice: no, yo vi que le perforaron un costado. Y no se hace eso. Si yo logro ver a Jesús resucitado, como ustedes dicen, y meto mi mano en su costado, entonces voy a creer. ¿Y qué cree que sucedió? Esa es parte de la bondad de Dios.
que aun cuando nosotros somos muy atrevidos y le decimos a Él, si es cierto que tú existes, hazme este milagro. Y verdad que el Señor muchas veces nos lo ha concedido y lo ha hecho, porque esa es la bondad de Dios, que aun cuando le pedimos mal las cosas, cuando somos groseros al momento de orar y de pedir, cuando hasta le ponemos un ultimátum a Dios y le decimos, si esto no pasa, yo me voy de la iglesia. Si no pasa esto, si no sucede este milagro, ya voy a dejar de creer en ti. Aún así, la bondad de Dios te alcanza, porque Dios no está viendo el dolor que habla. Dios te está viendo como hijo, como hija. ¿Cuántos de ustedes, papás, a sus hijos groseros, mal hablados, aún así los bendicen y les dan de comer? Aunque te acaba de contestar mal ese sinvergüenza, te acaba de contestar mal esa hija, y aún así, ¿verdad?, le muestras tu amor y tu bondad. Así es Dios nuestro Padre con nosotros. Entonces nosotros vemos a Tomás, que aún haciendo esa petición tan osada, el Señor se la concede y él mete la mano en el costado de Jesús. ¿Sabe qué? Se cumplía una profecía y se estaba todavía confirmando más que Cristo había resucitado físicamente. Cuando las mujeres que fueron las primeras en descubrir que Jesús ya no estaba en la tumba, ¿verdad? María, una de ellas, ¿verdad?, lo quiso abrazar. Y el Señor le dijo que ahorita no podía abrazarlo. ¿Por qué? Porque él todavía no se había presentado delante del Padre. Hasta después de hacerlo, lo pudieron hacer. En una de las ocasiones estaban comiendo y dice que Jesús se sentó y comió con ellos. No hay evidencia bíblica de que un ángel, de que un espíritu pueda comer. No la hay, no la existe en toda la Biblia. El único que del cielo descendió y pudo hacerlo es Jesús. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, puedes ser salvo. No se puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Jesús. Si dice amén todavía. Vemos nosotros, la palabra nos muestra cómo ocurrieron los hechos. Juan capítulo 19, verso 33 al 34 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Sabe qué sale del vientre de las mujeres cuando dan a luz? Sangre y agua. Jesús estaba dándonos vida en su muerte. Él estaba dándonos vida. Nace el cristianismo, nace los seguidores de Cristo, nace la iglesia. Jesús fue crucificado y murió. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, este pasaje en el libro de Juan, nos damos cuenta, como dice aquí, mire, que Él no solo, ¿verdad?, derramó parte de su sangre, la derramó toda. El que está adelante de ustedes predicándoles no recibió más gotas de sangre que usted. El que está a su lado no recibió más gotas de sangre. Todos recibimos la misma porción de sangre que nos limpia, que nos lava y que nos purifica de todos nuestros pecados. Cristo no resucitó para que digan, ahí está el resucitado. Él resucitó para que usted y yo pudiéramos ser, mire, salvos. Fue sepultado después de haber muerto. Dice Juan capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, mire, secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Lo siguiente que hace este seguidor de Cristo es que toma el cuerpo, lo preparan y lo meten en la tumba personal de él. Hay una profecía en el Salmo 22
que dice que Jesús, que el Mesías iba a nacer como pobre, pero que iba a morir entre los ricos. Este es un hombre de dinero, es un hombre que tiene un sepulcro personal, lo cual costaba mucho dinero en aquel tiempo. No era como todos los crucificados, que los agarraban y los echaban a una fosa común, a una fosa donde estaban todos ellos. Algunos de ellos no los bajaban de la cruz, los dejaban ahí, que el cuerpo se descompusiera, colgados en la cruz, para que todo el que entrara a la ciudad, porque los hacían en la entrada de la ciudad, pudieran ver como ejemplo lo que sucedía a todo aquel que se ponía en contra del imperio romano. Pero este hombre pide el cuerpo de Jesús, se lo conceden, lo lleva a su tumba personal, y otra profecía más se cumple. Aquel que nació en un pesebre, aquel que no tuvo ni una cama, ni una casa, ni un techo, ningún lugar digno, aquel que nació entre los pobres, que nació en medio de un matrimonio, que fue, verdad, que salió huyendo de su ciudad, al cual sus padres ya no podían apoyar, al cual sus padres habían corrido, habían rechazado, porque la ley decía que si una mujer salía embarazada fuera de matrimonio, tendría que morir, y que ningún hombre se podía casar con una mujer así. Y entonces María y José, siendo unos adolescentes, decidieron ir en contra de lo que sus padres les decían, porque tenían una palabra de parte de Dios. Salieron huyendo sin bienes y sin dinero. Pero como Dios siempre está al pendiente de todo, dice la Biblia que Dios prepara a unos reyes y magos del oriente que viajen por todo el desierto y que lleguen hasta el lugar donde Él está, y que lo llenen de cosas materiales para que nunca le falte nada, y le dan oro, y le dan incienso, y le dan mirra, las cosas más caras y de mucho valor, de mayor valor de ese tiempo. Y ahora José y María tienen todo lo que se necesita para poder venir y tener una vida, verdad, buena, correcta, y poder darle todo lo que necesita el Hijo de Dios. Todo eso está profetizado en la Biblia, y todo se fue cumpliendo paso a paso. Después de que ponen el cuerpo de Jesús, vemos que ahora le ponen unos guardias afuera de la tumba. Mateo capítulo 27, verso 66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ay de aquel que veía en algún lugar el sello del imperio romano y que lo rompía. Entonces estaba, verdad, firmando su sentencia de muerte. Y entonces nosotros vemos que los guardias están ahí, y de repente se aparece un ángel, y conocemos la historia, y Jesús sale, verdad, de la tumba, y Jesús resucita. Aunque, fíjese bien, porque esto es algo que quiero que usted entienda y póngame atención. Adentro de la tumba hay muerte, y ahí está la muerte queriendo sujetar a Jesús. Afuera de la tumba está la guardia de los romanos para que nada se salga. Ni la muerte lo pudo detener, ni aquellas personas que pusieron afuera de la tumba pudieron retenerlo. Lucas capítulo 24, verso 2 y 3, léalo conmigo aquí en la pantalla. Dice: hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron porque ya no estaba ahí. Nosotros no creemos en un Cristo muerto. Nosotros creemos en un Cristo que murió, pero que resucitó. No creemos en un Cristo que está muerto. No le celebramos a Jesús día de muerto. No celebramos la muerte de Jesús. Nosotros celebramos que Cristo ha resucitado. Nosotros no creemos en un Cristo que se quedó colgado en un madero. No creemos en un Cristo que necesita nuestra lástima. Cristo no necesita que tú lo cargues sobre tus hombros y que lo lleves a pasear. Es Él el que te va a cargar a ti. Es Él el que va a cargar todas tus cargas. Es Él el que va a cargar todas tus enfermedades. No tenemos ni una pequeña porción del poder que tiene Cristo para nosotros creernos que Él necesita ser cargado por nosotros. Nosotros necesitamos que Él nos lleve, que Él cuide de nosotros, que Él nos guíe. Jesús, Él mismo confirmó su resurrección.
Por eso le puse como nombre a este mensaje, ¿verdad? Si me lo pone ahí en la pantalla, resucitó por su poder. Lázaro resucitó por el poder de alguien más. Hay gente aún en nuestros tiempos que ha resucitado por el poder de alguien más. El único que resucitó por su propio poder fue Jesús. No necesita que nosotros lo carguemos. No tenemos poder para ayudar a Jesús. No tienes poder para que tú pienses o tengas esa idea errónea que tú necesitas ayudar a Jesús. Hermanos, necesitamos la ayuda de Él, no nosotros ayudarlo a Él. No creemos en un Cristo muerto, no creemos en un Cristo pobrecito, no creemos en un Cristo que necesita de nosotros. Imagínense eso. Si dice amén conmigo. No, creemos en un Cristo que vive, ¿verdad? Que está vivo, que resucitó, que está vivo y que Él es quien nos va a ayudar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Con apariciones una y otra vez, nosotros vemos que hay prueba y evidencia. Escúchenme bien, hay 11 apariciones de Cristo después de que resucitó. En el Nuevo Testamento hay 11 apariciones de que Él resucitó. Después, ¿verdad?, de haber muerto, proclamaron, empezaron a gritar en las ciudades que Cristo había resucitado. Esto, póngame atención, les ganó a los cristianos ser perseguidos. Esto nos sigue generando persecución. Que creamos y que digamos que Cristo resucitó. Cuando todos empezaron los cristianos a decir Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó, eso significaba que el poder que durante siglos y siglos todos los faraones, todos los césares anduvieron buscando para poder perpetuar su vida y regresar de la muerte, ninguno lo había logrado, y ahora un judío que pertenecía a una nación esclava de ellos lograba esta hazaña que ninguno había logrado y que ninguno había tenido el poder, porque él no resucitó por el poder de alguien más, sino por su propio poder. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y entonces los mismos reyes de ese tiempo empezaron a mandar a callar a todo aquel que decía que Cristo había resucitado, porque no podía pasar eso. ¿Cómo es posible que el faraón intentó regresar de la muerte y no pudo? Y este judío ahora dicen que sí pudo regresar. ¿Cómo es posible que César o los que hayan habido intentaron regresar, prepararon su muerte, prepararon todo lo que necesitaban, dijeron mándenme con oro, mándenme con todo lo que necesito para pagar del otro lado mi regreso y poder venir a la vida, y que todos vean que soy Dios y que soy inmortal y que yo merezco la adoración de todos? Y ninguno pudo. Y ahora estoy escuchando, yo César, yo Faraón, estoy escuchando que dicen que un judío que acaba de morir hace 3 días resucitó y anda entre medio de ustedes, y que se aparece una y otra vez. Búsquenme a todo aquel que diga que Cristo resucitó y mátenlo para que se muera esa falsa creencia. Y lo único que hicieron es que eso se fortaleció y empezó a crecer y llegó hasta México y nos alcanzó y nos salvó. Y creemos que hace miles de años la tumba fue abierta y que allá en Jerusalén la muerte no pudo retener a Jesús y que Él resucitó, y por eso usted y yo tenemos vida. ¿Sí dice amén conmigo? Lo creemos con todo nuestro corazón, que Él está vivo y que no está muerto. Primera de Corintios 15:13 dice, ¿ya lo tiene? Porque si no hay resurrección de muertos, si no resucitamos nosotros, si no resucita aquel que cree en la resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Pero como hay evidencia, volteemos el verso, como hay evidencia de que Cristo sí resucitó, entonces usted y yo vamos a resucitar.